Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Biblioteca Hexagonal. En esta ocasión, el doctor León y yo les vamos a platicar de un libro que a los dos nos gustó mucho. Se llama El Reino y el autor es Emmanuel Carrer. Doctor León, ¿cómo está? ¿Algo que quiera comentarnos acerca de este autor? ¿Qué tal, doctor Carlos? Buenas noches a todas nuestras lectoras y lectores que nos acompañan en esta biblioteca hexagonal. Les recordamos que ninguna reseña sustituye a la lectura directa del libro y sobre todo, y mucho menos a la lectura directa de este libro, que como dices, Carlos, es un libro que nos gusta mucho, que yo leí hace ya algunos años, hace quizá 5 o 6 años, y que me atrevería a decir que es uno de los libros que más me han gustado en ese tiempo. Vamos a hablar unas pequeñas palabras sobre la obra y el estilo de este autor. Él es un autor francés que ha ganado, entre otros premios, el Premio Príncipe de Asturias, el Premio Phil de Literatura, que organiza la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y se caracteriza por cultivar este género que se ha dado en llamar la novela de no ficción. En este género, pues lo que hace Emmanuel Carrer es explorar su vida a través de una aventura intelectual. Una de sus primeras obras que hace en este estilo es El Adversario, que es la novela de un impostor, de un médico que se llamaba Jean-Claude Roman, que durante muchos años se hizo pasar por médico. Cuando estuvo a punto de ser descubierto, lo que hizo fue asesinar a su familia. Emmanuel Carrer se va de lleno a los archivos, entrevista a Jean-Claude Roman y va haciendo una crónica de lo que significa para él esta impostura. Digamos que él empieza este género con esta novela y bueno, llegamos al punto en que del Reino, que es una novela donde Carrer va a retroceder al año de 1990, en el momento en que él estaba atravesando una crisis de frustración en lo creativo porque no podía escribir las novelas que se creía preparado para hacer. En lo personal, estaba frente al nacimiento de uno de sus hijos y frente a una crisis marital. Entonces, es en este año cuando Carrer se arroja, o digamos, sufre este proceso de conversión y se vuelca hacia el catolicismo. En este proceso, Carrer va a adentrarse al estudio muy profundo de los evangelios, de la teología, y 20, 30 años después, Carrer regresa a estos cuadernos, estas reflexiones que hizo en ese momento para hablarnos sobre su proceso de conversión. Y bueno, Carlos, eso diría que yo serían las líneas generales. Sí, bueno, y mencionar también un poco que este libro surge también a raíz de un cuestionamiento que él tiene de su propia fe, ¿no? Porque después de esta etapa de creyente, llega otra etapa de Carrer donde él empieza a dudar de esta fe, ¿no? Y me parece muy ilustrativo que el libro inicie justamente en una conversación que Carrer tiene ahí con unos conocidos en una reunión y justo empiezan a hablar de este tema de las religiones y demás. Surge este tema de, bueno, pues en qué se diferencia creer en que Cristo murió y resucitó a los 3 días a través de la Eucaristía y el consumo de la hostia y del vino, somos parte de la transubstanciación de Cristo. ¿En qué se diferencian estas creencias tan profundas que tiene la gente de creencias que podríamos tachar de tontas, ¿no? Como por ejemplo creer en los ovnis o creer que los marcianos nos van a salvar. Hace mucho esta comparación con temas de ciencia ficción porque él es un entusiasta del género, de hecho tiene una biografía ahí que le hace a uno de los grandes autores del género, que es Philip K. Dick. La novela la traduce y le ponen vosotros están vivos, vosotros están muertos y yo estoy vivo. Ese es el título de esta biografía. Y entonces él lo compara con esto, ¿no? Y dice, ¿por qué nos parece ridículo que la gente crea que lo que escribe Dick, por ejemplo, sea real y divino y sagrado y no todo esto que nos están contando la iglesia? Entonces ahí empieza este cuestionamiento de su propia fe. Para él, la inquietud es, ¿por qué perdí la fe? O sea, después de todo este tiempo donde la religión me acompañó y donde hice esta investigación sesuda, que ahorita podemos entrar un poco más a ella, él se pregunta, ¿por qué yo perdí la fe? ¿Y por qué no la puedo, digamos, recuperar, ¿no? Y eso lo lleva a otra pregunta más profunda y más universal, que es, pues, ¿qué es esta fe? Creo que por eso es que este libro es tan interesante, porque acerca a un punto, a un tema muy humano, ¿no? Entonces, no sé si quieras empezar con esta que también llamaste aventura intelectual de Carrer, ¿no? Empezar a desmenuzar un poco esta aventura. Fíjate que dices que para ti la pregunta que planteaba este libro es ¿por qué perdí la fe? Para mí la pregunta es ¿por qué sentí el llamado de la fe? Fíjate que no había reparado tanto en esta parte del libro cuando lo leí la primera vez y ahora sí me llamó más la atención, que es la primera parte donde él justifica por qué escribe este libro, que es la parte incluso más breve. Él nos dice que hasta la edad de 30 años él no había tenido la necesidad de vivir sin fe, ¿no? A él le había bastado la filosofía, le bastaba su soberbia, le bastaba su arrogancia para desenvolverse muy bien en la vida.
pero llegan estas crisis que lo llevan a cuestionarse realmente si las decisiones que estaban tomando eran correctas. Y entonces una manera de lidiar contra la responsabilidad de sus decisiones es precisamente, hay un versículo que le encuentra en el Evangelio de San Juan que lo lleva a decir: ¿y por qué tendría yo que cargar con ese peso de mis decisiones? ¿Por qué tendría que cargar yo con el peso de la responsabilidad de elegir cuando ese peso puede no existir si yo decido creer o si yo comienzo a aceptar que eso que me está ocurriendo es porque es parte de una voluntad divina, de un plan que está organizado, que esos errores que pueden ser atribuibles a mí y que me están costando mucha frustración o me están costando muchos problemas emocionales, puedo dejar de cargar con ellos y pensar que forman parte de un plan más grande. Esa idea la encuentro en un versículo del Evangelio de San Juan. Y entonces comienza este proceso de conversión de Carrer, en donde lo vamos a ver tomando notas y se vuelca de lleno, ¿no?, a la historia de los evangelios. Yo no sabía que incluso ha participado en varias ediciones de comentarios a la Biblia, por ahí lo dicen en el libro. Entonces yo creo que explora esta idea, este sentimiento que tuvo, cómo la fe lo llamó, ¿no?, cómo la fe lo atrajo y por qué lo atrajo y qué obtuvo de esa cercanía que tuvo con la religión en esos años, porque al parecer fueron pocos años, ¿no?, los que fue converso. Me parece que es un intervalo que comienza con esta crisis y que va a terminar al momento en que él empieza, como dices hace ratito, empieza redactando lo que es la biografía de Philip Dick. Y pues nada más comentarte también y empezar a arrancar con este tema que para mí es la carnita del libro, que es lo que tú dices, ¿no? Estos estudios que él hace de la Biblia y de los evangelios, para uno como lector que no es tan avesado en esos temas, a mí me parece que en primera están muy bien escritos y en segunda pues vienen de una curiosidad auténtica de la fe. Y entonces él nos va a contar citando, digamos, es casi un análisis, como decíamos en ese tiempo, un análisis filológico de la Biblia, ¿no? Casi, diciéndonos quiénes eran los apóstoles, por qué decían lo que decían, por qué está escrito así como está escrito lo que está escrito. Y es una lectura muy, muy buena porque nos muestra cómo surgen, digamos, estos primeros dogmas de la fe católica, ¿no? Porque es la católica en particular, no es otra. Y bueno, una de las grandes figuras de esta aventura que nos va a contar de la creación de la fe cristiana católica, pues es Pablo, la figura de Pablo. Pablo era un judío, todo apuntaba a que se iba a ser pues una autoridad Como eclesiástica, un un rabino, rabino, un una rabino. especie de autoridad ahí religiosa. Y él toda su vida había, o buena parte de su vida adulta se había dedicado a la persecución de herejes. Y entonces un día, en camino a Damasco, siente una luz que lo ciega, lo tira de su caballo y le habla y le dice que está errado su camino, ¿no? Así le dice que está errado y que tiene que enmendar su camino, ¿no? Y que ahora ha ganado para él su alma. Creo que la luz le pone Pablo, justamente creo, porque Pablo tenía otro nombre, ¿no? Para empezar. Sí, se llamaba Saúl. Ajá. Se llamaba Saúl. Y varios días está en la oscuridad, no puede ver, no puede levantarse, y es esta voz que lo interioriza, pelea con él y termina por domeñarlo, y ya puede abrir los ojos de nuevo Pablo, y es un nuevo Pablo que está dedicado de tiempo completo, pues no a la causa del catolicismo. Ese es Pablo, de él estamos hablando. Él es este personaje que va a aparecer por ahí del año 50, o que cobra relevancia por ahí del año 50, o sea, 20 años después de la muerte de Cristo. Estos personajes pues ya no lo conocieron, y Lucas es incluso más joven, ¿no, Carlos? Más joven Y que Lucas, Pablo, no. no. Posterior, Bueno, de ¿no? la edad, ¿no? Contemporáneos. Ajá, sí, pero él es el discípulo, digamos, de Pablo. Y para poner también en contexto, están en la región de lo que es la actual Turquía, ¿no? Sí, en Anatolia. En Anatolia. Y Lucas conoce a Pablo. Bueno, hay varias, no hay nada concluyente, pero dice Carrer que pudieron conocerse en uno de los viajes que hacía Pablo a Anatolia, porque Pablo tenía dolores que llamaba que sentía como espinas en la carne. Probablemente Lucas fue quien se acercó a él para curarlo, pero también lo que nos dice Carrer es que Lucas también ya sentía esa curiosidad por la gente que hablaba del cristianismo antes de Pablo. Era un hombre también muy intelectualmente despierto. Probablemente conoció a Pablo atendiéndolo como su médico. Digamos que este se podría ser un contexto
pequeño, no sé, Carlos, si quieres agregar algo más, de quiénes son los protagonistas de los que estamos hablando en este libro y esta trayectoria intelectual que va a tener Pablo y Lucas juntos en algunas partes para ir a otros pueblos o comunidades de Asia y de Europa para tratar de ganar adeptos al catolicismo y cómo van a ir construyendo los ritos o los dogmas en este recorrido. Y Carrer va junto con ellos contándonos qué van descubriendo y haciendo, ¿no? También creo que la figura de Pablo, que él es, en realidad, él nos cuenta a Carrer que él nunca conoció a Jesús, nunca tuvo contacto con él, y con los pocos, digamos, conocidos de Jesús con los que Pablo tuvo contacto, pues Pablo no les tomó nada. Por ahí mencionan que conoce a Pedro, y no me acuerdo quién más, pero creo que a Pedro. El punto es que el catolicismo o el cristianismo temprano en esa época, cuando son los seguidores de Jesús como Pedro quienes siguen expandiendo la fe, pues era todavía un cristianismo muy cercano al judaísmo. Y entonces es Pablo, que Pablo es alguien, digamos, externo, y él es quien de verdad crea una iglesia católica distinta, muchísimo, muy alejada del judaísmo, digamos, tradicional, que todavía está muy pegado ahí con Pedro, y que nos va a hablar de cómo se debe de entender esta nueva fe, ¿no? A través sobre todo de las epístolas, que son, yo creo, una buena parte del libro, el análisis de las epístolas. No sé tú qué piensas ahí. Como dices, fíjate que cuando yo leí el libro por primera vez, me llamaba mucho la atención que Pablo, o que en este personaje se concentrara la historia ulterior de la influencia del cristianismo en Occidente, porque pues Pablo pone los cimientos de la Iglesia Católica, como dices, como institución, por varias razones. Por ejemplo, yo nada más diría dos. Pablo, por ejemplo, comenzó con varios de los ritos que son típicos del catolicismo, que poco a poco, ¿no?, se van a volver en liturgia. Y pienso, como dices, en la transubstanciación, que es quizá uno de los más importantes. Esta ceremonia de comer el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿no? Esta ceremonia que empezó a hacer él en estas pequeñas iglesias y comunidades de Tesalónica, ¿no, Carlos? Y por otro lado, la idea de la resurrección, que es Pablo quien le da forma, quien también le da las connotaciones que tiene actualmente, porque entonces me parece que la idea de la resurrección era un poco vulgar. Entonces, esta idea del discurso de la vida eterna, el arribo de una nueva vida, ¿no? También se le debe mucho a Pablo, ¿no? Que también es parte del atractivo que tenía esta religión. Sí, sí, en esas épocas tempranas, digamos que en esta época estas ideas eran como muy revolucionarias, sobre todo en las religiones que podemos llamar tradicionales en ese entonces, ¿no? Frente al judaísmo primitivo, que Carrer es muy claro con lo que dice del judaísmo primitivo, ¿no? Que, por ejemplo, todo esto de los filisteos y los fariseos eran formas de manifestaciones religiosas que ya no existen y no conocemos, desafortunadamente, ¿no? Después de todo esto que pasó. Y después de Pablo, que es quien, digamos, establece estas nuevas bases, vienen otros apóstoles, ¿no? Que a otro que también le dedica mucho espacio Carrer es Lucas. El mérito de Lucas es que él era una persona que para ese tiempo tenía la profesión de médico, pero era una persona educada, digamos, sabía leer y sabía escribir. Entonces Lucas, pues, encuentra estas lecciones y él lee todos los evangelios, sobre todo me parece que el de Mateo, y entonces él dice, bueno, pues es que yo lo puedo hacer mejor. Yo voy a hacer mi versión deluxe del Evangelio de Mateo. Y entonces él lo reescribe, pero él lo reescribe en un griego pues muy elegante, muy refinado. Y es entonces esta versión, digamos, del evangelio, de la historia de Cristo que hace Lucas, la que va a difundirse, digamos, más por todo lo que fue Occidente después. De hecho, creo que también habla un poco ahí de las versiones de la crucifixión, ¿no? De lo que dice cuando la cruz. Me parece que es Mateo es el que dice que cuando esté en la cruz, voltea arriba, ¿no? Y le dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Justo en la versión de Lucas, ya más trabajada, donde dice, pues perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, estas dos versiones nos hablan un poco del talante de Lucas como escritor y cronista. Ya tenía más conciencia, digamos, del público y del mensaje, porque él ya pasó por Pablo, ¿no? Entonces, él ya tiene más conciencia de este mensaje más ya católico, que lo que podría parecernos el relato más fidedigno y directo, ¿no? O sea, a mí me parecería muy difícil ser atormentado y crucificado y decirle a Diosito que los perdone, ¿no? Yo más bien me lamentaría, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero no, Lucas es el que tiene este olfato, digamos, ¿no? Para hacer este tipo de cosas. Y es esta la versión que se difunde
la exitosa, digamos. Entonces, Pablo sienta las bases y Lucas, digamos que es el gran propagandista, ¿no? De estas ideas, de este relato de Cristo. Y lo interesante de Carrera es que a él le interesa mucho el Jesús histórico, ¿no? Incluso ahí habla un pedacito, se dedica a hablar de Renan, que fue uno de los primeros autores que en un libro que me parece que se llamaba La vida de Jesús, él es el primero que intenta hacer un análisis histórico de cómo pudo haber sido la vida de Jesús, más allá, atendiendo otras fuentes que no sean nada más los evangelios. Entonces, este texto de Renan, por ejemplo, sufrió mucho rechazo en su tiempo, ¿no? Porque era visto casi como herético, ¿no? ¿Cómo estás viendo a Jesús fuera de esto, ¿no? Y ahí, a partir de estos análisis de los evangelios, del texto de Renan, busca también otras fuentes bibliográficas e historiográficas que puedan dar cuenta de lo que fue el tiempo y la vida de Jesús y posterior. Cito también ahí a Flavio Josefo con la guerra de los judíos, que también es un pasaje muy interesante. Pero yo quisiera también remarcar antes de continuar, lo que le llama la Q o Cuel, son, digamos, las frases de Jesús que son comunes a todos los testimonios de las personas que él conoció, ¿no? Las cosas que podemos más o menos decir que sí las dijo porque todos los que atestiguaron estos sucesos las registraron así, porque obviamente todos los evangelios tienen variaciones, ¿no? En unos pasa una cosa, en unos pasa otra cosa, en unos pasa la misma cosa, pero pasa distinto. Entonces, aquí estas en común, digamos que es como el corpus, ¿no? De la doctrina de Cristo como tal, ¿no? No de Jesús como tal, no, sin agregar nada ni nada, son como, ¿qué será? Como una cuartilla de frases, ¿no? No sé si puedas orientarme ahí un poco. También, antes de que se me pasara, Carlos, te quería comentar, cuando habla de Pablo, me gusta mucho cómo Carrer va haciendo esta crónica de cómo va ganando adeptos, cómo se va reaccionando, ¿no? La comunidad, el gobierno romano, frente a estos loquitos que estaban ahí hablando de que alguien va a reencarnar y va a regresar, ¿no? La recepción que tuvo durante estos primeros años del cristianismo en Roma, que va a tardar mucho en que pase esta persecución, ¿no? Y que al final va a llevar en esta conversión de Justiniano, ¿no? También es un proceso interesante cómo se va adaptando, porque dice, hay Carrer, que hay un fenómeno muy interesante en las religiones, y en este caso en la religión católica, dice, así como ahorita nosotros pues somos católicos, pero sentimos espiritualmente más atracción, por ejemplo, por la meditación, por las religiones orientales, nos llenan más. Y eso más o menos algo parecido ocurría en la época de los romanos. Los romanos seguían creyendo en sus dioses y los festejaban como los venían festejando desde hacía siglos, pero no es que ya creyeran en Júpiter, ¿no? O en Zeus, ¿no? Ya no es que esa creencia fuera tan fuerte, sino que esa sociedad buscaba también otras maneras de alimentar el espíritu. Y junto al cristianismo, pues estaba la filosofía estoica, que lo que pregonaba, pues era la ausencia de sufrimiento, ausencia de agitación, y llega el cristianismo, ¿no, Carlos? Va a irrumpir también, va a tocar fibras de esa sociedad romana. Sí, esa irrupción es muy, muy interesante, más en el sentido que dices, porque Roma siempre fue muy abierta a las otras religiones, siempre había cultos de todas, los lugares que conquistaban, ¿no? No podías conquistar y a cada rato esperar, rebeliones de tipo religioso, ¿no? Era poco costeable. De hecho, y eso también lo menciona Carrer cuando habla de Flavio Josefo y la guerra de los judíos, que por qué los judíos fueron el único pueblo que los romanos conquistaron que se rebeló por razones religiosas, que me parece muy ilustrativo de todo esto. Y es justamente porque se exigía en tiempos romanos algo que se llama el culto imperial, ¿no? Que era la divinización del emperador como un dios, ¿no? Y entonces los judíos decían, oye, pero pues Dios no tiene rostro, ¿no? No podemos hacer eso. Entonces, esa fue una de las causas. Obviamente, pues también en estos conflictos no hay que decir, pues es nada más una guerra ideológica, ¿no? De religión, sino más bien que hubo también otros temas. Pero esa fue más o menos la idea con la que articularon, ¿no? Y el problema el problema con el cristianismo fue más que nada que no estaban sometidos, digamos, al poder imperial en el sentido de que no les daba miedo morir ni la tortura, ¿no? Que es algo que Pablo pone mucho en las epístolas. Y eso es muy interesante eso que dices tú también de cómo se adapta Pablo, porque
en esta parte del libro que escribe Carrera, a mí me gusta mucho y creo que también, y creo que por eso la estamos hablando tanto, pero nos va hablando de cómo Pablo va adaptando sus epístolas conforme al público, ¿no? Por ejemplo, dice, bueno, pues la epístola a los Corintios, ¿no? Ah, pues atiende temas particulares de los Corintios, ¿no? Y esa epístola podría ser contradictoria con otras, ¿no? Pero es porque el mensaje es especial para cada pueblo, ¿no? Aunque en el fondo subyacga la creencia católica, ¿no? Y no, no, es muy fascinante esa parte de Pablo, de verdad, léanla si quieren, yo creo que es como la primera mitad del libro, ¿no, Ulises? No sé. Y la otra parte es pues este análisis, ¿no? De ya Lucas y todos los demás apóstoles, y la parte donde habla un poco de esto que te mencionaba de la cual, ¿no? Que es lo que podríamos decir que de verdad dijo Cristo, ¿no? Que son pocas frases, ¿no? Muy ilustrativas de su mensaje, porque de hecho, aquí es otra cosa muy importante, el mensaje de Pablo parece contradecir al del propio Jesús, ¿no? En algunas partes, porque Jesús es muy, ámense los unos a los otros, quiéranse, respeten, etc., ¿no? Así como, llamamos de muy hippie, ¿no? Y Pablo sí dice así, no, si no es creyente a la chingada, güey. Entonces, también eso es una revolución porque ya cuestiona al propio Cristo, ¿no? Porque le dice, bueno, pues está muy bien amarnos, pero para crear el reino, pues también hay gente que no va a estar en el reino, ¿no? Por mera oposición. Que es la misma discusión que hace, por ejemplo, Dostoyevsky en El Gran Inquisidor, ¿no? ¿Qué pasaría si Cristo regresa a la Inquisición, ¿no? Seguramente lo condenaría, ¿no? Por no ser lo suficientemente católico. Pues sí, ¿no? Al final del día, el discurso de Cristo termina pues siendo manipulado, ¿no? Va a terminar siéndolo y lo seguirá siendo, ¿no? Y va a ser difícil encontrar ese discurso auténtico, ¿no? Lo que podríamos llamar el discurso auténtico de Jesús, pues son muy pocas cosas, ¿no? Porque es lo que se extrae filológicamente de todos los evangelios, ¿no? En el sentido de que todos lo narran así, todos narran lo mismo, entonces es lo que tenemos más común. Y ya después, bueno, no sé si quieras agregar después algo más que de para cerrar, digamos, esta parte de la aventura intelectual. Creo que ya nada más para no agregar tanto de estos autores, pues la otra fuente es esta que he venido mencionando, que es que es una parte también muy interesante, es Flavio Josefo, es la guerra de los judíos, judío romanizado, era judío y demás, pero ya tenía, digamos, la tradición romana, ¿no? Y entonces él era como medio perfumado, pero ahí andaba en la rebelión también, y por eso es que nos puede escribir como de primera mano porque qué fue lo que pasó, ¿no? Lo que él atestiguó. Es muy interesante también esta otra fuente complementaria que utiliza Carrer porque es digamos complementaria y es contemporánea a lo que está pasando con Pablo y Lucas, ¿no? Me parece que es como por el 70 por ahí. Y al final, algo que es muy importante decir es que Pablo sí logra su cometido, ¿no? Algo que es muy asombroso. Sí crea una comunidad muy, muy grande. Sí, porque las epístolas, les llamamos ahorita epístolas por cómo están redactadas, ¿no? Dirigidas hacia un destinatario. Pero en realidad tengo entendido que eran prédicas que él hacía en los lugares a los que iba. Después, no sé si Lucas o él mismo transcriben estas epístolas, ¿no? Y al final crece tanto que hace su viajecito a Roma, Pablo, que era como su destino soñado, y ahí empieza otra vez sus actividades y me parece que ahí muere, pero no muere perseguido, ni nada, sino que muere por viejo, ¿no? Muere en la vejez. Y creo que esa es la historia, digamos, que nos cuentan del intelectual, de ideas, de lo que sea, de los orígenes del catolicismo a través de estos autores y cómo Carrer los retoma para su exploración personal de la fe, ¿no? Yo creo que eso es lo importante, que todo este viaje es parte de su inquietud personal con la fe, ¿no? Por eso se da esta investigación, no se da por mera curiosidad intelectual, por mera curiosidad historiográfica, sino que se da para buscar respuestas a preguntas, conflictos y dilemas de naturaleza personal del autor. Pero también, paralelamente que nos está contando esto, él está contando cómo él lo percibió o cómo él lo percibe, ¿no? Y qué reflexiones le valen estos textos y las vivencias de estos autores que él rescata, ¿no? Dentro de su obra. Creo que no lo podría yo frasear mejor. Coincido completamente
con la lectura que haces al final. Si quieres, para ir cerrando, podemos platicar un poco de la escena que te mencionaba yo al final, de que está al final del libro. Es la escena, cierra el libro con una escena, a mí me parece muy, emotiva, pero a la vez como rara y grotesca quizá por lo que pasa, pero el Carrer nos narra todo esto y al final regresa como a su yo contemporáneo, ¿no? Después de toda esta reflexión. Y él se mete a estas actividades donde participan el Papa y mucha gente que es muy piadosa y demás, que es lavarle los pies a los presos. O sea, Carrer va a uno de estos eventos a ver qué onda, ¿no? A ver de qué se trata esto, a ver si puedo sentir. Entonces está ahí lavándole los pies a un reo que no conoce ni nada, ¿no? Me gusta mucho la reflexión a la que él llega porque él dice algo así como de, pues no, la verdad no sentí nada, ¿no? Pues, no, no me llamó de nuevo esta fe que tenía antes, pero me hubiera gustado creer que sí, ¿no? Me hubiera gustado que sí, ¿no? Y por eso, digamos que eso es lo que saca de esa experiencia, que a mí me parece, ahorita lo estoy contando así, pero obviamente está más redactado y la reflexión está más articulada, pero sí, es una escena, a mí me pareció muy simbólica y profunda para cerrar el libro, ¿no? Yo creo que esa es una buena escena para cerrar el libro. Pues al final ya no siente el llamado. Eso no significa pues que el libro no sea también un texto sobre el valor de la fe, que no hay que menospreciarlo, ¿no? Porque parece ser que muchas veces pues se toma como algo a la ligera, ¿no? Pero también es un tema bastante serio, la fe. ¿Tú tienes fe, Carlos? No, pero así igual que Carrera, a veces sí quisiera sentir el llamado. A veces uno sí quisiera, pues decir, ¿sabes qué? Pues sí, no, yo ya no quiero decidir. A lo mejor sí, esto que hago, que me pasa es por algo. El llamado a la fe está ahí y pues parte también para decirle a nuestro auditorio, pues este tema lo elegimos porque estamos en vísperas de Navidad y pues qué mejor que hablar de un libro que habla sobre el cristianismo. Sí, también hay otros libros de la fe que podemos hablar luego. Y como en el episodio de mencionamos, El poder y la gloria es un librazo que tienen que leer, que también nos habla de estos conflictos que hay con la fe. Y pues nada, yo creo que ya dijimos lo que teníamos que decir. Ah, y antes de que se me olvide, Carlos, por cierto, en la revista tenemos 3 artículos escritos por ti, 3 ensayos que tienen mucha relación con el tema que estamos hablando, que es la religión y los estados. Ah, sí, esos artículos los sé por mi tesis de maestría. Son un, digamos, resumen del argumento general. Son 4 partes, no son 3, son 4. Y es sobre todo de las relaciones, digamos, religión-estado, ¿no? Y por qué son como son en determinados casos. Lo vamos a compartir en el TikTok y en las redes sociales. Entonces, si te interesa el tema de la religión, pues ahí están estos 4 artículos. Entonces, ahí sí le pueden dar una vista y igual les va a dejar ahí bibliografía complementaria que les puede interesar, sobre todo si te gusta mucho el caso mexicano en particular, obviamente, y el caso turco, que es el otro caso del trabajo. Y entonces ahí lo vamos a estar difundiendo. Entonces, pues no se pierdan estos artículos. Doctor Carlos Erasmo Rodríguez, pues entonces nos despedimos. Les deseamos unas felices fiestas. Todavía no nos despedimos del año. Nos falta un capítulo. Gracias. Gracias. Hasta pronto.